Muchas gracias a nuestros invitados que efectivamente capturaron nuestra atención por mucho más de 7 segundos. No somos peces. Les recuerdo que pueden enviar sus mensajes por Twitter utilizando el hashtag numeral Líderes Educación con L mayúscula y E mayúscula y tildes. En su más reciente medición, Manpower, una firma especializada en capital humano, señala que el 57% de las empresas colombianas tienen dificultades a la hora de encontrar la fuerza laboral que necesitan. Las razones básicas son la falta de competencias generales y específicas al sector, la falta de estudios y certificaciones y la falta de experiencia. Esa ha sido una brecha que ha impedido que el país se desarrolle en sus vocaciones y apuestas productivas. Pero ese no es un problema solo de países en vía de desarrollo, lo es también de países desarrollados. De hecho, Estados Unidos libra una batalla férrea por recobrar el Made in America, incentivando el trabajo de alto valor. Desde 1990, miles de empresas estadounidenses han migrado a otros países para producir más barato. Pero hay algo que le ha resultado muy costoso, y es el talento de la gente que se ha ido y el conocimiento innovador y tecnológico que se ha dejado de fomentar. La respuesta del gobierno de Barack Obama fue crear la Red Nacional para la Manufactura de Innovación, una osada apuesta que empezó en 2012 y que contempla la creación de 15 institutos en distintas áreas de las ciencias y la industria. Esta ambiciosa apuesta involucra millonarios recursos del Estado, de las empresas, de la academia, entre otras entidades, todas trabajando en equipo. ¿Por dónde debe empezar Colombia a cerrar estas brechas? ¿Deben las ciudades y las regiones encargarse de su propio capital humano o el abordaje debe ser nacional? ¿Qué están haciendo las empresas para retroalimentar las instituciones formativas entre el sector privado y la academia? A sabiendas de que esta es una brecha de vieja data, ¿qué es lo que ha impedido la comunicación entre estas dos? Estas, entre otras preguntas, serán debatidas por el siguiente grupo de invitados, liderados por Marco Ginás, vicepresidente para la competitividad y valor compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y con él les presento a nuestros panelistas. Natalia Ariza, ex viceministra de Educación Superior, Alfonso Gómez, presidente de Telefónica Movistar Colombia, y Juliana Guáqueta, especialista en educación del International Finance Corporation, una entidad adscrita al Banco Mundial. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Semana Educación, a Andrés Escobar por esta invitación a la Cámara de Comercio de Bogotá a liderar precisamente este panel sobre brechas de capital humano, un tema de profunda trascendencia para el país. Y yo quería comenzar de una vez planteando un sesgo personal que tengo con relación a este tema de brechas de capital humano. El tema de brechas de capital humano, pues uno lo podría entender desde varias aristas, pero sí quería plantear mi sesgo y plantearlo también para, digamos, a los panelistas que me acompañan el día de hoy, en la medida en que en principio vamos a focalizar la mayor parte de la discusión de este tema de brechas de capital humano asociado a su impacto en la competitividad. En resumen, yo podría decir que
el tema de brechas de capital humano desde el punto de vista de competitividad es que el sistema de formación en el país no está respondiendo a las necesidades particularmente del sector privado en Colombia. Y en ese sentido sí comienzo planteando 4 diapositivas con las que pretendo darle algo de contexto a esta conversación, comenzando diciendo que el país tiene un gran reto en materia de productividad, particularmente en un país que enfrenta un potencial escenario de posconflicto, donde va a tener que tener altas tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo. En la medida en que no detonemos la productividad, no vamos a lograr esas altas tasas de crecimiento. Y precisamente uno de los principales obstáculos para detonar esa productividad se está presentando en el problema de brechas de capital humano. Y en ese sentido vale la pena decir que este no es un problema exclusivo de Colombia. Siempre cuando hablo de este tema menciono que en los últimos 2 Speech of the Union de Obama en Estados Unidos, del State of the Union, el discurso que da Obama a principios de año en Estados Unidos, ha mencionado el tema de skills mismatch o de brecha de capital humano como uno de los temas fundamentales que hay que abordar en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que no es un tema, digamos, particular al caso de Colombia, lo cierto es que en Colombia el tema sí se está manifestando con importante, digamos, contundencia. 47% en la última medición precisamente de Manpower, veníamos de 57% que mencionaba hace un rato quien me precedió. 47% de los empresarios en el país dice tener dificultades a la hora de cubrir sus vacantes y precisamente aducen el tema de ausencia de competencias duras como una de las principales razones de esa dificultad en conseguir ese capital humano, digamos, con las competencias pertinentes. Otra cifra que muestra y evidencia el problema de brechas de capital humano, mientras el 57% de las vacantes en el país requieren de técnicos y tecnólogos, solo el 11% de la fuerza laboral tiene ese nivel de formación, evidenciando nuevamente ese problema de brechas de capital humano. Ahora bien, si bien este es un tema transversal a todos los sectores, el hecho de que el sector de formación no esté respondiendo a esas necesidades del sector privado, el tema se vuelve más agudo para la agenda de competitividad que viene trabajando el país. Y particularmente el país, en el marco de sus esfuerzos de competitividad, viene realizando una serie de esfuerzos sobre apuestas productivas, tanto desde el nivel nacional como del nivel local. Por el lado nacional, posiblemente algunos conocen, existe hoy en día un programa de transformación productiva a través del cual el país le está apostando a convertir a 20 sectores en sectores de talla mundial. Y por el lado del nivel local, hoy en día hay más de 80 iniciativas de clúster trabajándose desde las regiones sobre apuestas productivas locales. Y aquí el mensaje es que tanto esas apuestas del nivel nacional como esas apuestas del nivel local, el problema de brechas de capital humano está surgiendo como una de las principales limitantes para que el país sea exitoso en esas apuestas productivas. Otra faceta de este problema que quería traer a colación es que para lograr abordar este problema de brechas de capital humano de una manera efectiva, tenemos que tener una clara caracterización del problema. Este problema de brechas no solo se resuelve con más formación o creación de nuevos programas, en la medida en que cualquier acción debería responder realmente a las causas detrás de esas brechas de capital humano. Y en ese sentido quería plantear algunas de las posibles causas detrás de ese problema de brechas. Puede ser un problema de demanda de la formación, que lo encontramos en muchos sectores, es decir, existen programas de formación para unos determinados perfiles, pero no están siendo demandados por los estudiantes, y miren que ahí el problema no se soluciona con más
programas de formación a esos perfiles, sino posiblemente con un tema de orientación vocacional para que los estudiantes estudien esas carreras que se están necesitando. O puede ser un tema de oferta y efectivamente pueden no existir los programas que deformen los perfiles que está necesitando ese sector privado. O existen los programas, pero no están formando en las competencias que está necesitando ese sector privado. O puede ser un problema de calidad, puede ser que existan los programas, están entrenando en las competencias, pero hay un problema en la calidad de esa formación que está evidenciándose en una brecha de capital humano. O puede ser un problema de falta de una participación más directa por parte del sector privado en esa formación. En fin, pueden haber múltiples causas que hay que tener claras precisamente para abordar esas brechas de capital humano, particularmente cuando trabajamos sobre las apuestas productivas que está trabajando el país en el marco de su agenda de competitividad. Y por último, quería plantear precisamente el hecho de que el país no es que se esté quedando quieto en este tema. Se vienen implementando una serie de esfuerzos, pero digamos a la luz de la evidencia, a la luz de las estadísticas que mencionaba, parecerían no estar siendo esfuerzos efectivos para cerrar esas brechas de capital humano, para que el sector de formación responda de manera más dinámica y efectiva a esas necesidades del sector privado. En ese sentido, vale la pena mencionar, digamos, la institucionalidad que hay con las mesas sectoriales del SENA, pero muchos del sector privado, por ejemplo, ni siquiera conocen de la existencia de esas mesas y no hay una participación más activa del sector privado en esas mesas. Por otro lado, desde las agendas de competitividad, por ejemplo, el programa de transformación productiva viene realizando esfuerzos para buscar que más estudiantes colombianos estudien carreras relacionadas a los sectores estos de talla mundial. Y adicionalmente, desde las cámaras de comercio que venimos liderando muchas de estas iniciativas de clúster en diferentes regiones del país, también estamos trabajando en estas agendas de identificación y cierre de brechas de capital humano. Vale la pena mencionar que aquí en Bogotá estamos trabajando en 13 iniciativas de clúster y posiblemente trabajaremos algunas adicionales, y en todas el tema de brechas de capital humano está surgiendo como una de las principales limitantes para que esas apuestas sean realmente exitosas. Mencionar además como último esfuerzo que vale la pena mencionar la construcción de un sistema nacional de educación terciaria que tiene como epicentro de ese nuevo sistema la construcción de un marco nacional de cualificaciones, que efectivamente ha sido la forma como otros países han logrado mejorar este tema o zanjar de alguna manera este problema de brechas de capital humano, pero teniendo claridad que muchos de estos países se han tomado 10 y 15 años para armar un sistema nacional de cualificaciones que funcione de manera efectiva. El país está comenzando en esa línea, ya con Natalia conversaremos sobre algunos de estos pilotos que estamos trabajando, pero realmente el sector privado está necesitando en el corto plazo respuestas a este problema de brechas de capital humano. Con ese contexto, quiero sí ya pasar a hacerle algunas preguntas a este distinguido panel. Muchas gracias. Y quería saltarme posiblemente el protocolo de la caballerosidad, Alfonso, y comenzar por ti, particularmente desde tu visión de sector privado, que en últimas es a quien le duele este problema de que el sistema de formación no esté formando ese capital humano. Y quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué tan grave es el problema de brechas de capital humano en el país y qué tanto está impactando en la productividad de las empresas en Colombia? Bueno, yo creo que la respuesta está impactando y de manera muy importante, y puedo decir que no solamente está impactando el sector TIC, que probablemente es uno de los sectores más impactados y que registra mayores brechas de capital humano, sino que cuando hablamos del reto de competitividad y productividad necesariamente está ligado
a un reto enorme que tiene toda la economía en su conjunto, que es la digitalización. Realmente, cuando vemos cómo estamos en términos de digitalización de nuestras empresas, en términos de digitalización de nuestras pymes, estamos muy rezagados, y muy rezagados incluso con respecto al vecindario. Y es a veces descorazonador ver que esfuerzos enormes que hace el Estado en alianzas público-privadas para llevar conectividad a muchísimos rincones del país y para llevar banda ancha y dispositivos tecnológicos a un gran número de ciudadanos y a un gran número de empresas, luego no está reflejado en qué tanto se están usando y en qué tanto somos más digitales y nuestras empresas son más digitales. Y la razón es exclusivamente esa, es no tenemos el capital humano que permita que esas herramientas tecnológicas, que esa conectividad se traduzca en soluciones pertinentes y oportunas para la digitalización. Luego, el gran reto que tiene en este momento nuestra economía de cara a su competitividad es su digitalización. No es un reto exclusivo de Colombia, es un reto que está enfrentando de manera muy importante, por ejemplo, el mercado europeo, que se rezagó frente al mercado americano y que tuvo que enfrentar como primera medida la brecha de capital humano que está enfrentando. Entonces, cuando vemos la brecha de capital humano en el sector privado es enorme y muy fuerte en las capacidades y habilidades que permiten aprovechar las herramientas tecnológicas para realmente tener soluciones digitales. Y una solución digital no es tener una página web, no es tener una red social. Una solución digital es aquella que le permite a un empresario, a una pyme, encontrar nuevos canales para entregar sus productos, bienes o servicios, otros canales para atender a sus clientes y de esa manera encontrar unas nuevas posibilidades que la economía digital está entregando. Entonces, lo primero que diría es eso. Lo segundo tiene que ver con evidentemente, ante las causas que tú señalas, sin duda creo que hay que rescatar el compromiso que deben tener las empresas en este proceso para estar dispuestas al diálogo. Yo también estoy encontrando una posición en la empresa privada de es más fácil formar adentro de la empresa y de alguna manera desconocer lo que está pasando en la oferta educativa. Yo creo que es muy importante establecer los canales de diálogo. Particularmente para el Sistema Nacional de Educación Terciaria, el sector TIC estableció una mesa de diálogo y desarrollamos un catálogo de competencias y habilidades que le permite al sector educativo entender qué es lo que se está requiriendo, pero eso implica un compromiso. Si la solución fácil es yo resuelvo esto puertas adentro de la empresa, probablemente lo resuelvo puertas adentro para la empresa, pero yo creo que para el país es costoso. Entonces, realmente creo que hay que reclamar un compromiso de diálogo de la empresa privada. La empresa tiene que estar dispuesta a establecer ese canal de diálogo. Y por último, creo que es muy importante entender que el mundo, particularmente en el sector que represento yo, ha cambiado. Es decir, antes un ingeniero electrónico hacía 5 años de ingeniería electrónica, uno más de tesis, su proyecto, y encontraba trabajo en un proveedor de equipos, encontraba trabajo en una telco y tenía una vida predecible. Esa promesa se acabó, esa promesa no existe. Ni él está dispuesto a tener, no es para asustarse, ni él está dispuesto a estar 5 años. Los muchachos que están teniendo en este momento las habilidades que requerimos nosotros no están dispuestos a estar 5 años estudiando ingeniería electrónica. A los 3 años necesitan estar haciendo algo distinto y generalmente, noticia, no quieren empleo, quieren emprender. Y yo creo que nosotros tenemos que entender, de cara al desempleo juvenil, que el emprendimiento es un enorme potencial. Nosotros estamos bendecidos con una cantidad de muchachos que quieren emprender. Y ese es un espacio que necesita nuestro país, porque estas competencias y habilidades, y con esto termino, no se requieren necesariamente dentro de la empresa. Las empresas no pueden ser absorbentes de que todo esté adentro de la empresa. Se requieren en el ecosistema, se requieren en la cadena y muchas veces se requieren con empresas nuevas que surjan de emprendedores. Entonces, creo que ahí tenemos oportunidades de generar no solamente empleabilidad, sino realmente emprendimiento. Y creo que es una forma de atacar el desempleo juvenil que es tan alto. Muchas gracias, Alfonso. Antes de volver a la perspectiva nacional, quería pasar a Juliana, precisamente para tener una perspectiva desde
el mundo multilateral y particularmente el sector privado, dada la entidad que ella representa, preguntarle, Juliana, ¿por qué crees que Colombia puede estar teniendo este problema tan agudo de falta de pertinencia de la formación con relación a las necesidades del sector privado? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Andrea, de Revista Semana, por la invitación. Es un placer estar aquí. Marco, como lo mencionaste tú, lo mencionó Alfonso, y es bien sabido, es un problema que no es solo exclusivo de Colombia, sin embargo sí es más agudo en Colombia con respecto a otros países de la región, y el origen es el desajuste entre la oferta y la demanda por habilidades. Ahora, en el caso particular de Colombia, creo que hay 4 factores importantes. Uno es que en los últimos 15 años el país ha vivido un proceso de crecimiento económico importante, lo que generó oportunidades de empleo en muchos sectores como la manufactura, los commodities, los servicios, y esto generó muchas oportunidades de empleo que impulsaron a muchas personas a emplearse, pero los trabajos más atractivos y los que requerían mayores cualificaciones no necesariamente pudieron llenarse porque no había la mano de obra que diera la talla. Y esto era en parte porque las universidades no pudieron avanzar a la par en sus programas educativos que pudieran llenar esa necesidad. Entonces es un factor. Por otro lado, en el mismo periodo, en estos mismos 15 años, yo creo que el enfoque del sector educativo estuvo sobre todo centrado en aumentar el acceso, y se hizo un progreso muy importante donde se duplicó la matrícula desde más o menos el 25% a casi el 50% de la matrícula bruta. Y esto es un progreso significativo, inclusive a estándares internacionales. En el mismo periodo, Asia Central, que estaba en el mismo nivel de Colombia en el año 2000, aumentó simplemente 7 puntos porcentuales. Entonces, de resaltar el gran aumento en el acceso que se hizo, pero esto aumentó la complejidad del sistema en cuanto a diferentes tipos de estudiantes que entraron y diferentes tipos de instituciones que también entraron a llenar el vacío, lo cual hace más difícil la tarea de la pertinencia. Yo creo que otro factor importante es, como lo mencionaba Alfonso, de cierta manera no hay un involucramiento sistemático de las empresas con el sector educativo para poder aportar en diferentes momentos y aspectos del ciclo a ayudar al estudiante a aplicar lo que aprende en teoría a la práctica. Entonces, si bien hay buenos ejemplos en diferentes instituciones, no han logrado traducirse a una escalabilidad importante a nivel nacional. Y por último, resaltaría un tema que se mencionó bastante ayer acerca de la deficiencia de habilidades básicas y socioemocionales, que como bien sabemos, Colombia y en general la región está rezagada con respecto a otros países, y sin duda alguna tener deficiencias en habilidades de matemáticas, ciencias, lectura, y en habilidades socioemocionales como la posibilidad de aprender continuamente, la habilidad de aprender continuamente y resolver problemas ante situaciones inesperadas, compromete la habilidad de los estudiantes de maximizar el aprendizaje a lo largo de sus vidas y en la edad adulta, y también de ajustarse a los cambios de la economía y del mercado laboral. Entonces, desde mi perspectiva, creo que esto aplica a muchos otros países, pero definitivamente son características que afectan al caso colombiano. Muchas gracias, Juli. Ahora sí paso a Natalia, y particularmente queriendo ver su perspectiva, dado que ella ha jugado un rol clave en toda esta conversación sobre pertinencia de capital humano. Bueno, desde sus tiempos en Planeación Nacional, cuando estuvimos construyendo ese COMPES de gestión de capital humano, luego en el SENA y luego en el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, Natalia, ¿qué se puede hacer desde la política pública para mejorar el tema de pertinencia de la formación? Y incluso lo combino con una siguiente pregunta, y es, en principio, ¿qué incentivos se podrían plantear desde el gobierno para propiciar una mejor articulación entre el sector privado y sector formación para mejorar en ese problema de brechas de capital humano? Bueno, muchas gracias, Marco, y a los compañeros aquí del panel, y a Andrea por la insistencia de que todos nosotros estemos aquí en este momento especial. Bueno, yo creo que tú decías, y empezabas por Alfonso, porque decía, bueno, al sector productivo es al que más le duele esto que está pasando. Yo creo que el primer paso es saber que eso no solo le duele al sector productivo, eso le tiene que doler a todo el país. Y desde hace un tiempo, pues afortunadamente creo yo, y por eso siento que el país
de alguna manera tiene todavía el problema, pero está a puertas de poder encontrar, digamos, como una clave a esto. Y es que pues esto es un problema de la política pública, esto es un problema de los que toman las decisiones, esto es un problema del sector de educación y estamos un poco ya en el punto en el que todos nos estamos dando cuenta que sí, que en realidad cada uno tiene que poner su pedazo allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace más o menos unos días estaba yo en un foro que preparó la Asociación de Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que es un sector, digamos, gigantesco en este país. Y ahí en un panel que tuve la oportunidad de estar estaba ASCUN, ACIET, ACENOF, todas las instituciones que de alguna manera representan o universidades o institutos técnicos. Y digamos que eso hace un año no se podía hacer. Es decir, hace un año la visión de ASCUN como universidades pues era, digamos, muy marcada en el sentido de que pues definitivamente nosotros tenemos un sistema universitario que lo agarramos de un modelo universitario de privilegio. Es decir, nosotros no tenemos, nuestro sistema y la historia de nuestro sistema universitario no es para todos ni para resolver todos los problemas, sino es un sistema de privilegio. Un sistema que hoy tiene que replantearse. Entonces esa es la primera, digamos, como la primera concesión que hacen las universidades, y es decir, efectivamente vamos a permitir o vamos a dejar que se amplíe el diálogo para ver cómo hacemos un sistema, digamos, de educación superior que no sea de privilegio, que no sea para unos pocos ni para resolver solo unos problemas. Entonces, ahí empieza. Segundo, el Estado colombiano. Yo creo que el Estado tiene que transformar un poco la visión de cuál es el papel que juega en todo este tema del sistema educativo. Si bien hemos estado liderando, o ha estado el Estado colombiano desde hace un par de años liderando cuál es este diálogo de la academia con el sector productivo, realmente su papel tiene que ser como el de la regulación moderna. Entonces, por ejemplo, el Estado nunca se ha preocupado por los resultados del sector de educación. Tenemos un sistema, por ejemplo, de aseguramiento de la calidad de la educación superior solo basado en los inputs, en qué tiene esa institución, qué profesores tiene, qué inversiones tiene, pero nunca nos hemos fijado si el papel que cumple es el que prometió, pero además el que el país necesita. Nosotros hoy, por ejemplo, no tenemos un vacío en calidad tan grande que incluso las personas que pasan por la educación superior, luego de presentar pruebas como la Saber Pro y todo esto, logran demostrar que el paso por la universidad pues no les llevó a superar, por ejemplo, su analfabetismo funcional. Eso es una cosa impresionante de la crisis que estamos viviendo. O sea, personas que han presentado la prueba Saber Pro, que quedan en un nivel donde uno podría decir son profesionales con analfabetismo funcional. Dice uno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, la calidad y el papel, y en algún sentido pues lo hemos venido discutiendo, bueno, ¿cuál es el papel de las universidades y desde las instituciones de educación superior aquí? ¿Por qué no ponemos algunas instituciones de educación superior que cumplan un papel de cierre de brechas? Pero no solo de cierre de brechas del sector productivo, porque es que y ustedes como empresarios lo saben, el primer punto que tenemos que superar es que hay gente que pues finalmente no puede recibir competencias específicas, no tiene ni siquiera las competencias básicas, ayer lo hablaban, competencias transversales. Entonces, por ejemplo, el Estado podría hacer y lanzar una idea de una especie de segmentación del sector, para que deje de ser un sector privilegiado del acceso de media o qué sé yo, pues puedes dividir un poco el papel que cumplen las instituciones acá y medirle su calidad con respecto a ese papel. Otro tema es, y ya un poco más basado en la pertinencia, mire, al Estado colombiano sí que le queda difícil saber qué requiere este sector. Yo llevo 10 años en esto y la verdad es que cuando yo me siento con el sector de TICS, yo puedo liderar una reunión de esas hasta el punto en el que se pongan a hablar los que tengan que hablar. Pero saber estrictamente qué necesitan, eso el Estado va a ser absolutamente ineficiente siempre en eso. Las mesas sectoriales, por ejemplo, lideradas por el SENA, tienen ese sesgo, serán ineficientes siempre porque el SENA no está metido en los sectores y no es quien puede determinar cuál es esa necesidad. Entonces, mientras mantengamos ese tipo de cosas a ese nivel, la ineficiencia va a ser total. Tenemos que saber que hay instituciones y hay cosas que el Estado colombiano no puede hacer, que es el sector privado hablando de eso con el sector educativo.
Y un pequeño elemento es algo que no hemos parado muchas bolas, lo hemos dicho y lo hemos venido diciendo desde hace 10 años, es dónde están los sistemas que me permitan hablar un lenguaje que hablan los empresarios del mundo, y es el de las certificaciones, el de no interesarme el título, el de no interesarme cómo titula el sector educativo, porque es que la titulación del sector educativo tiene una lógica diferente y la tiene aquí y en el resto del mundo, y no va a cambiar porque es la lógica del sector educativo, pero es que la lógica del sector productivo debe ser otra. La lógica del sector productivo es qué necesito, qué habilidades tengo y cómo compruebo que estas personas sí logran esas habilidades o no. Entonces tenemos un sector productivo que pues podría tener una manito del sector del Estado colombiano, como por ejemplo esto. Hace 2 o 3 años el Ministerio del Trabajo dijo: nadie que se suba a más de 1,5 metros de altura puede operar si no tiene un certificado de trabajo seguro en alturas, que es una competencia básica. O sea, regula una habilidad que tenemos que tener y que por temas de seguridad tiene que... Al otro día había 5 millones de personas haciendo una fila tratándose de formar en trabajo seguro en alturas. ¿Qué quiere decir eso? Que los incentivos para la pertinencia sí se pueden crear y son fáciles. Y son del Estado de la mano con el sector productivo, pero sentarnos a charlas eternas y a trabajos eternos que no llevan, digamos, como a este, es lo que no nos ha dejado sacar adelante. Sectores que hoy, por ejemplo, tienen formación pertinente y han podido avanzar: sector eléctrico, sector de gas, hidrocarburos, porque son sectores muy estandarizados, donde ha sido fácil saber qué es lo que se necesita y entonces apropiar, digamos, desde ese lado la oferta. Entonces, ahí para cerrar simplemente, Marco, no es un problema del sector productivo, es un problema de todos, pero no todos podemos hacer lo mismo. Y hay que hacer un poco como de amplitud mental para saber qué es lo que cada agente de estos debe hacer para lograr la pertinencia. Muchas gracias, Natalia. Una segunda ronda, posiblemente con respuestas más cortas para alcanzar a responder preguntas del público. Y recogiendo, digamos, esa última línea de Natalia de que esto es un problema que tenemos que enfrentar todos, Alfonso, ¿qué necesitaría el sector privado para tener una participación mucho más activa en la resolución de este problema de brechas en la formación? ¿Acaso necesitaría algún tipo de incentivos? ¿Acaso es un tema cultural? A veces cuando hablamos de que queremos emular el sistema dual alemán, que de alguna manera es el modelo a seguir en términos de cierre de brechas de capital humano y de una gran empleabilidad de los jóvenes, decimos no, aquí en Colombia eso no se puede aplicar porque no hay, digamos, ese factor cultural y ese sentido, digamos, de responsabilidad compartida frente a este tema de la educación que tienen los empresarios en Alemania. ¿Qué se necesita acá en Colombia, Alfonso, para que el sector privado tenga un rol mucho más activo en abordar este problema? No, yo creo que se necesita que se establezcan estas mesas de diálogo permanente. Yo comparto lo que acaba de decir Natalia. Yo creo que es muy, muy importante que el sector privado ponga de su parte, que las empresas digan realmente qué se requieren. Hay sectores que son mucho más estables, que son más predecibles en el tiempo, como los que acabas de mencionar, donde evidentemente es más fácil generar esas competencias. Hay sectores como el nuestro, donde se calcula que 2/3 partes de las carreras que van a ocupar las personas que hoy están en la educación primaria no existen todavía, son posiciones que hoy no sabemos qué va a hacer. Tiene que ver con Big Data, tiene que ver con Cloud, tiene que ver con una cantidad de profesiones y oficios que hoy no sabemos exactamente cuáles serán. Luego, hay sectores que tenemos que estar dialogando con una mayor oportunidad, con muchísima mayor frecuencia, porque nos cambia el mundo. Tiene que ver con qué esperamos, certificaciones, creo que eso es un debate que hay que dar. La titulación evidentemente nos dice muy poco en el sector privado, por no decir no nos dice nada, y en cambio tenemos una cantidad de competencias concretas que necesitamos, que nos dicen muchísimo y que le abren puertas a los muchachos. Y por último, en este punto, rescatar que lo que tenemos que entender es que efectivamente esos muchachos que están saliendo del sistema educativo encuentren empleo. Y la realidad es que hoy en Colombia no lo están encontrando. Entonces tenemos una brecha de capital humano. Se calcula que hay una brecha, por ejemplo, en el sector nuestro de 53.000 ingenieros aproximadamente.
la brecha a nivel mundial es todavía más grande. Luego, además, cuando hay uno bueno, se lo llevan muy fácilmente. Pero por otro lado, tenemos 1 millón de jóvenes sin empleo. Más o menos la mitad del desempleo en Colombia es desempleo juvenil. Entonces, ahí claramente tenemos un problema en que no estamos cubriendo esa fase. Y además, en el desempleo juvenil, tenemos que entender, yo trato de decirlo en todos los foros, porque a mí personalmente me escandaliza, de ese desempleo juvenil, de cada 10 desempleados, 6 son mujeres. Entonces hay que entender que tenemos también un problema de equidad sin ninguna duda, que lo tenemos que atender. Es decir, no es el desempleo juvenil de las mujeres es del 14 o 15%. Es decir, es muy alto y tenemos que entender qué está pasando. Luego, realmente esa brecha sí debe ser preocupación no solamente del sector productivo, sino todo el sistema. Juliana, y desde la visión, digamos, multilateral, ¿qué experiencias internacionales exitosas en materia de cierre de brechas de capital humano pudieran ser replicables aquí en Colombia? Vale. Bueno, yo quisiera empezar por reconocer que, y recogiendo uno de los puntos de Natalia, para que cualquier experiencia exitosa pueda crecer y se pueda arraigar en una sociedad, es importante que haya una base en el marco regulatorio, específicamente un marco de aseguramiento de la calidad, que no esté solo basado en los inputs, sino en los outputs, que reconozca los diferentes tipos de instituciones, su rol en sociedad y que tenga los lineamientos claros para cada una de ellas, de tal manera que introduzca confianza, previsibilidad, claridad y transparencia en el sistema, para que tanto los estudiantes se sientan tranquilos de entrar a una carrera técnica teniendo claras sus oportunidades a futuras, y los empleadores también sientan tranquilos de que al contratar a un estudiante de una carrera que no necesariamente es universitaria, que es lo único que sabe que le inspira confianza, se siente tranquilo contratando. Ahora, en términos de modelos específicos, les puedo contar un poco desde la perspectiva del IFC, que para los que no saben, somos un grupo del Banco Mundial, una agencia dentro del Banco Mundial que apoya a través de financiamiento instituciones educativas privadas con modelos que estén estrechamente ligados a la empleabilidad. Rápidamente, siendo consciente del tiempo, rescataría 3 experiencias que consideramos exitosas. Una es de una institución técnica en Chile que se llama DUOC, que es parte de la red de la Universidad Católica de Chile, una de las mejores universidades de la región, que la crearon justamente dada el entendimiento de la universidad de que no todos los estudiantes por cualquier razón no podían entrar a una carrera universitaria, sea por no poder pagar o porque no le interesaba, no tenía la habilidad. Entonces fueron un instituto técnico dentro de la Universidad Católica de Chile, donde tiene diferentes características. Los programas son cortos, de 2-3 años, son programas aplicados donde tienen un currículo entre teorías que combina habilidades blandas y técnicas, donde los profesores, 2/3 de ellos están trabajando en el sector productivo de tal manera que traduzca este tipo de experiencia a los estudiantes y logran niveles de empleabilidad muy altos. Entonces, aquí es resaltar el rol de una universidad tradicional que a partir de la deficiencia que percibe el mercado laboral abrió una institución diferente tratando de contribuir a cerrar la brecha. Otro modelo es el modelo del grupo Cravings en Filipinas, que es un conglomerado muy grande en la industria de la hospitalidad y el turismo. Ellos tienen 3 hoteles y casi 40 restaurantes y desde los 90 se están enfrentando grandes problemas de empleabilidad, brecha de capital humano. Tomaron la decisión de abrir sus propias instituciones educativas que hoy en día han graduado a más de 20,000 estudiantes, las acreditaron con instituciones locales e internacionales, establecieron un currículo que recoge muchas de las características que ya hemos discutido hoy, que incluyen pasantías, donde el sector privado informe el currículo, donde hay apadrinamiento, puentes al aprendizaje. Y hoy en día es una línea de negocio para ellos en sí misma, pero que no solo les alimenta mano de obra calificada a su propio conglomerado, pero también hace alianzas con otras instituciones del sector para poder ofrecer la empleabilidad a sus estudiantes. Y por último, resaltaría el caso de una institución educativa nueva que se llama Andela, que busca cerrar la brecha de habilidades en el sector de la tecnología y el desarrollo de software. Es nueva, entonces todavía es muy pequeñita, pero lo hace en Nigeria y en Kenia. Y bajo la premisa de que hay un talento que no ha sido
propiamente desarrollado en ese continente, en el continente africano, y lo que hace es simplemente tener un programa intensivo de 6 meses, donde elige a los estudiantes más prometedores y los somete a un proceso de entrenamiento intensivo de 6 meses. Y una vez se gradúan, los ubica en trabajos remotos desde sus países con multinacionales para que sigan un proceso de 3 años y medio más, donde están empleados por estas empresas, pero viven en el campus universitario y simultáneamente reciben capacitación, currículo de habilidades técnicas y blandas, y la promesa es que pues fácilmente consiguen empleo después. Tienen proyectado crecer a 4.000 estudiantes en 5 años. Entonces, son 3 experiencias exitosas desde diferentes puntos de vista, pero creo que tienen algo que aportar al caso colombiano. Muchas gracias, Juliana. Natalia, volviendo al tema de la política pública, si bien un marco nacional de cualificaciones como el que está construyendo el gobierno en el marco de este nuevo sistema nacional de educación terciaria puede ser parte de la solución, digamos, en el largo plazo para cerrar este problema de brechas de capital humano, ¿qué hacer en el corto plazo? ¿Qué respuesta pudiera darle precisamente a ese sector privado o a aquellos que estamos liderando estas iniciativas sobre apuestas productivas desde las regiones y desde el nivel nacional para cerrar ese problema de brechas de capital humano? Bueno, yo pensaría que hay como 2 cosas que podrían hacerse. Uno, muy coyuntural, y es que si los empresarios, como está pasando en el sector de tecnologías de información y comunicaciones, valoran la formación, o sea, valoran la adquisición de conocimientos de cualquier naturaleza, pues todo está para hacerse. Uno se puede sentar con instituciones eficientes, públicas, privadas, y construir currículums muy basado en lo que hoy tenemos de marco, en ejercicios, digamos, muy preliminares que luego se van a ir concretando en un marco, digamos, nacional. Entonces yo creo que ahí, pues nada, eso sí, pasa por una sentada de ese sector con el sector educativo para hacer eso. En eso, pues el país tiene que ganar mucha más competencia, gente, metodólogos y personas que sepan hacer eso, pero creo que pues el país puede avanzar. Pero 2, en esa construcción, digamos, mega del sistema de educación terciaria, mira, es un trabajo muy mental y muy cultural. A mí me dicen, ¿qué es el sistema de educación terciaria? Y antes de ponerme a explicar eso que es un relajo, le digo mire, es una forma de ver un sistema educativo más incluyente. ¿Qué quiere decir un sistema más educativo más incluyente? Un sistema que rompe un paradigma que hemos tenido durante muchos años, y es que uno solo se forma a través de los esquemas formales y a través de unas titulaciones. No, el sistema de educación terciaria pues es romper esa concepción, es decir, uno a la formación o a la educación llega de múltiples maneras, puede llegar además de manera informal, aprendiendo cosas en la empresa que después pueda certificar, puede llegar aprendiendo competencias muy específicas durante una trayectoria profesional, o puede aprender a través de una titulación. Pero hay que romper un poco el esquema, y eso es lo que hemos tratado de vender, o trato yo de vender de manera personal a la gente, y eso es el sistema de educación terciaria. No es una única forma, Natalia, de llegar, sino varios y múltiples formas. Un comentario sobre eso que creo que es muy importante, y lo acabas de mencionar, es la movilidad entre la educación formal y la certificación y de ida y vuelta. Es decir, una persona que hace una carrera le vendría muy bien en muchos casos hacer un proceso de certificación y viceversa. La movilidad entre los 2 sistemas yo creo que garantiza lo que tú estás diciendo, es que no hay uno mejor que otro, sino probablemente tenemos que garantizar que haya movilidad entre los 2 sistemas. Eso implica romper muchos paradigmas mentales, el culto que le hemos hecho a ciertas cosas, el culto que le hemos hecho al modelo universitario tradicional, el culto que le hemos hecho a la formalidad. Y no quiere decir que entonces el sistema de educación terciaria va a permitir todo y la mala calidad va a andar por todo lado. No, si hay cosas que tienen que mejorar, pues seguramente tenemos que empezar ya, y el Estado tiene que tener claro eso. Yo solo pongo esto. Yo, siendo viceministra de Educación Superior, voy por toda la Caracas y digo cómo una viceministra de Educación Superior con un manual de funciones en el que dice usted tiene que velar por todas estas instituciones, no está velando por la calidad de esas instituciones. Son 3.600 instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Y el resultado del país es cerrarle los ojos a eso y decir,
joven, usted que no tuvo ninguna otra oportunidad, que entró allá y tu papá tuvo que pagar 3 millones de pesos porque eso no es gratis, pues nada, aquí cuando va a intentar hacer otra cosa le vamos a cerrar la puerta, porque nadie tuvo en cuenta ni nadie ha hecho el trabajo que tiene que hacer de reconocer que eso debe subir su calidad, debe cumplir unos estándares, no le debe mentir a la gente. Entonces, el sistema de educación terciaria es eso. ¿Cómo hacemos para que todo eso quede incluido y pues que cada gente cumpla su papel? No quiere decir que vamos a juntar una cosa pésima con una cosa buenísima, sino cómo todo es de buena calidad. Por eso en algún momento la ministra dijo, oiga, es que vamos a igualar la valoración que se hace de un universitario de un técnico. Y muchos salieron por ahí en el Twitter a decir, pero ¿cómo es que se le ocurre a esta ministra decir eso? Es que eso tiene que hacerse en este país. Es decir, tenemos que valorar que la gente que genera valor agregado en la economía es igual de valiosa a la que no lo genera, a la que cumple un papel diferente, es un juez, es un magistrado, qué sé yo. Pero acá la valoración de hacer eso y de generar riqueza, pues tiene que cambiar. Por eso, pues uno claramente dice que en Alemania valoran la gente que genera riqueza, es decir, generan valor al carnicero, al panadero, a todos tienen un valor porque todos generan riqueza. Así que, bueno, efectivamente tenemos unos pasos muy grandes que dar, pero es un poco un tema cultural y muchas cosas que hacer de corto plazo. Natalia, precisamente una última pregunta con respuesta de 1 minuto para cerrar, porque el tiempo se nos acabó, pero esa pregunta no solo la teníamos pensada, sino incluso salió del público y ya te empezabas a adelantar. ¿Cómo romper ese círculo de baja valoración social de la formación técnica y tecnológica que lleva a baja calidad esa formación, que lleva efectivamente a que haya esa brecha entre vacantes de técnicos y tecnólogos frente efectivamente a la proporción del capital humano formado, digamos, en ese tipo de formación? ¿Cómo cerrar ese círculo vicioso que acabas de plantear? Comencemos por Alfonso de nuevo. Yo creo que eso está pasando incluso si nos oponemos. Yo creo que de una u otra forma los jóvenes hoy valoran muchísimo más una serie de conocimientos que quieren adquirir particularmente en nuestro sector, en ciertos tipos de programación, certificaciones concretas sobre sistemas operativos y las carreras formales ya son mucho menos valoradas. De hecho, la matrícula que ustedes ven en ingeniería de sistemas, en ingeniería electrónica, cada vez es más baja, alarmantemente baja, pero hay un apetito enorme por una cantidad de formación mucho más específica, con posibilidades más específicas para el mercado laboral. Entonces creo que hay sectores de sectores, pero hay sectores que ya realmente están valorando muchísimo más una cierta formación que como nos explicaba Natalia, que lo dijo muy claramente, que los paradigmas de la formalidad. Yo creo que hay sectores que ya lo han hecho. Incluso, insisto, si nos oponemos, eso ya está pasando. Bueno, yo aportaría 2 cosas. Uno, mejorar la calidad de la información y de la orientación profesional que se le da a los estudiantes para disipar el mito de que cualquier carrera que sea profesional de 4 o 5 años seguro les va a dar mejores oportunidades de empleo y de salarios que otras profesiones técnicas en áreas emergentes como las que mencionaba Alfonso. Entonces creo que hay un trabajo por hacer. Y la otra es eliminar los callejones sin salida de las carreras técnicas hoy en día, porque muchos estudiantes tal vez de entrada no pueden entrar a la universidad, o no quieren, o no saben exactamente qué hacer. Pero por otro lado tampoco quieren entrar a carreras técnicas porque saben que hasta ahí les llegó la oportunidad de seguir progresando en sus estudios. Entonces, abrir caminos para aquellos estudiantes que quieran empezar por el camino técnico, pero que si lo desean y se han terminado sus estudios y pueden hacerlo, puedan seguir estudiando para volverse profesionales. Pues yo creo que hemos mencionado varios temas y es como un círculo virtuoso que todo tiene que estar equilibrado. Entonces el empresario, sabiendo que necesita, haciendo el esfuerzo a través de sus oficinas de recursos humanos, qué sé yo, con metodologías, la formación mejorando su calidad, el estudiante mejorando ese entender del sistema, mejores salarios, mejor vigilancia del Estado, un sistema de certificación claro, porque si no están equilibrados todos esos, o sea, es como estar dando vueltas. Por algún lado podemos empezar, podemos empezar con que la empresa muy clara de
esas habilidades que requiere, o podemos empezar con que el Estado genere unos sistemas de inspección y vigilancia mucho más fuertes y de calidad más fuertes. Podemos empezar con el marco, es decir, como un sistema de información muy fuerte, pero cada uno de esos elementos tiene que estar equilibrado, porque si se nos va uno por ahí, pues digamos que el círculo no sigue funcionando bien. Doy un ejemplo que ya había mencionado: trabajo seguro en alturas. Cuando el Estado hizo la regulación, no se dio cuenta que no tenía las suficientes para certificar. Y al otro día había una fila de 5 millones de personas en el SENA que el SENA no podía atender, y tardó un año entero en tratar de montar los esquemas de certificación. Cuando se dio cuenta de que había instituciones, muchas dispuestas, le tocó montar de manera improvisada un sistema de aseguramiento de calidad de esos certificadores, que hoy incluso era temporal y lleva 2 años siendo el sistema de certificación de calidad. Entonces no sabemos si todos esos, porque eso es un negocio, eso se puede volver un negocio, eso se puede volver entonces todo el ciclo tiene que estar, digamos, debidamente articulado, y para eso pues cada cosa tiene que romper su paradigma. Por ejemplo, un modelo de certificación de competencias requiere mover un paradigma en los sindicatos, y es que cada vez que hemos querido meter el decreto del sistema de certificación, eso es una tarea que hoy cumple el SENA, y muchos de los sindicatos que hoy están en el SENA y otros que hacen parte, digamos, de manera tripartita del SENA, han dicho que montar un sistema de certificación es privatizar la certificación. Y mientras no rompamos eso de que no importa si es privado o público, sino que realmente les sirva para movilizar la pertinencia, pues vamos a tener solo una institución, que es el SENA, con un esquema de certificación que no necesariamente ha sido pertinente, ni el sistema ni el sector productivo lo ha entendido. Muchas gracias. Para concluir, porque el tiempo desafortunadamente se nos acabó, podíamos conversar sobre esto toda la mañana, decir que seguramente no hemos resuelto el problema de brechas de capital humano en el país, pero estoy convencido de que se han planteado elementos importantes que deben ser tenidos en cuenta precisamente en la construcción de ese plan nacional decenal de educación que se está construyendo, y rescatar un par de mensajes que me parecen muy importantes. Yo creo que ese mensaje, Natalia, tuyo de que este problema es un problema de todos y todos vamos a tener que participar en él, digamos, podría llegar a ser uno de esos titulares que salgan en semana con relación a este problema de brechas de capital humano. Lo segundo, y muy relacionado, es que esto va a requerir una mayor articulación entre los múltiples actores, y ahí, Alfonso, desde el sector privado vamos a tener que tener un rol mucho más activo precisamente para empezar a abordar este problema. Y por último, mencionar que valdría la pena que ese plan decenal incorporara precisamente esa visión de competitividad y esa agenda de competitividad como lugar por donde empezar a cerrar este problema de brecha de capital humano. De nuevo, desafortunadamente esto es un tema que no se resuelve con una varita mágica para todos los sectores en general, y en ese sentido el país se ve combinado a priorizar por dónde va a comenzar, y en ese sentido la agenda de competitividad y todas estas apuestas productivas del país, tanto del nivel nacional como local, son las señales de priorización que deberíamos seguir. Muchísimas gracias a mi panelista, y les pido un aplauso a ellos. Muchas gracias. Gracias a nuestros panelistas. Vamos a tomar un receso de 15 minutos antes de continuar con la agenda. Los invitamos a que visiten los stands de la muestra comercial.